Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Los que ya vayan estando listos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Verso 18, y cuando lo tenga vamos a estar en pie para orar y meditar en esta palabra el día de hoy, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18. ¿Estamos? Bueno, vamos a leer la palabra, hermanos. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Leo una vez más: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Oramos. Padre, tu palabra es la medicina para el alma del hombre. El corazón del hombre está vacío y sin sentido y propósito en este mundo, a menos que reconozca que tu palabra, Señor, es la verdad. Ayúdanos, Padre, para que estos minutos que vamos a acampar alrededor de tu palabra, podamos abrir nuestros ojos, podamos abrir nuestra mente y puedan arder nuestros corazones, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz, tiene espíritu, tiene vida. No es cualquier palabra, es la palabra de tu boca para el corazón de nosotros como seres humanos, y es la que nos puede llenar, Señor, y dar sentido y propósito, dirección. En Cristo Jesús, amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Hermanos, Evangelio de Juan, tema 34. Evangelio de Juan, tema 34. Vamos a estar viendo todo lo que nos resta del capítulo 15. Prácticamente estamos hablando del verso 18 que leímos hasta el verso 27, que es el último verso del capítulo. Y eso es lo que vamos a estar analizando el día de hoy, hermanos. Nuestro tema se titula: el mundo odia a los creyentes. El mundo odia a los creyentes. ¿Cuántos creyentes en Jesucristo hay en este lugar? Bueno, hay muchos sinceros que no levantan la mano y dicen, pues yo no, ¿y qué? Hermanos, el día de hoy vamos a aprender basado en la escritura, pero también un poco basado en la historia. Les voy a hablar algunas cosas un poco históricas para que entendamos un poco el contexto de la persecución en el siglo I que hubo sobre la iglesia cristiana. Y entonces vamos a tratar de que esa historia, ¿verdad?, de cómo se dio en el siglo I y de cómo está en la Biblia, tratar de entenderla hoy en nuestros días. Cómo es que todavía existe esa persecución de parte del mundo en contra de los creyentes, y cómo todavía hay un odio, que ha habido desde un principio un odio de parte del mundo hacia los creyentes. Si usted es un creyente, si usted es de los que dijo amén o levantó la mano, pues no, mi intención no es infundirle miedo ni nada de eso, ¿no? Pero le quiero decir, hermanos, que por si no lo sabía, el mundo le aborrece. Y vamos a entender un poco eso el día de hoy conforme estudiemos el pasaje, para entender a qué nos referimos cuando decimos mundo y por qué el mundo nos aborrece a nosotros los creyentes. Si usted abre sus Biblias en su casa, no lo haga ahora, en Hechos capítulo 2 nació la iglesia cristiana oficialmente con el derramamiento del Espíritu Santo.
Y a partir de ahí, a partir de esa fecha, hermano, lo que ha experimentado la iglesia, pues, ha sido el odio de parte del mundo. Por ejemplo, los apóstoles recibieron amenazas, azotes, cárcel, tortura y en su defecto, pues, la muerte. Eso fue lo que pasaron los apóstoles en el siglo I, ya fuera a manos del legalismo judío, la religión en turno cuando vino nuestro Señor hace 2000 años, o ya fuera a manos del imperio romano. Por ejemplo, si hablamos del círculo íntimo de Jesús, no sé quiénes se acuerdan quiénes fueron, eran tres, y era Pedro, Jacobo y Juan. Estos eran los más allegados al Señor, al Maestro, y en la Biblia vemos que a estos tres les fue muy mal, les fue mal a todos, pero por mencionar algunos de los 12, viene a mi mente estos que eran como los más allegados al Señor. Pedro y Juan fueron constantemente encarcelados y amenazados por la religión, los querían callar. Al final la tradición cuenta que Pedro fue crucificado. Dice la historia que él dijo que no era digno de morir en la misma postura que fue crucificado el Salvador y que pidió que lo crucificaran de cabeza. A Juan lo desterraron, eso lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, que dice que fue enviado a una isla, la isla de Pasmos, y allá fue donde él estuvo desterrado. Y en Hechos capítulo 12, verso 1 y 2, el otro miembro de este círculo íntimo de Jesús, que era Jacobo, dice que Herodes lo mandó matar a espada. Si a estos 4 apóstoles que les mencioné le sumamos otros 2 mártires tempranos, viene a mi mente, por ejemplo, Esteban. Ustedes saben que Esteban murió apedreado en manos de los religiosos, porque él pues se confesó cristiano, ¿no? Y lo consideraron una traición para su religión del judaísmo. Y Pablo fue perseguido, su muerte no está registrada en la Biblia. La vida de Pablo termina en Hechos 28, donde simplemente él llega a Roma y dice que se dedicaba a predicar la palabra. Pero la tradición enseña que igual Pablo fue decapitado. Se cree que fue bajo el imperio de Nerón, que murieron precisamente los 2 apóstoles más importantes, por decirlo así, de la Biblia, que uno fue Pedro y el otro fue Pablo. Pedro con su mensaje a los judíos, a la circuncisión como le llamaba él, y Pablo con su mensaje a los gentiles. La persecución comenzó primero en Jerusalén, y la persecución comenzó porque el judaísmo veía al cristianismo como una secta peligrosa que amenazaba al judaísmo. La conclusión a la que llegaban las personas era que el judaísmo era la única religión verdadera y que estos nuevos creyentes que estaban enseñando que había que creer en Cristo para poder ser salvos eran una especie de secta, eran unas personas que están enseñando algo contrario a lo que se ha enseñado por 1500 años como nación, desde que ellos habían recibido la ley en Monte Sinaí. Así que esta fue la persecución por parte del judaísmo, pero también hubo una persecución por parte del imperio, porque el imperio consideraba al cristianismo portador de un mensaje peligroso, de un mensaje amenazante, porque el cristianismo comenzó a proclamar: Cristo es el Señor, no el César. Y hay un único reino verdadero y es el reino de Dios, no el imperio romano. Y comenzaron a enseñar también que había un único camino a la salvación, que era Cristo Jesús, la fe en Cristo, y no los muchos caminos como se enseñaba en el imperio romano, porque el imperio romano era politeísta, creía en muchos dioses, y entonces los cristianos comenzaron a predicar un mensaje exclusivista. Los judíos entonces se dedicaron a perseguir a los cristianos porque querían callar este mensaje y creían en su ignorancia que al parar el cristianismo estaban haciendo la voluntad de Dios, pero realmente no estaban haciendo la voluntad de Dios. Pablo mismo es un claro ejemplo, que él dijo: lo que yo hacía, lo hacía con celo, pero en ignorancia, no conociendo pues que verdaderamente el cristianismo era
la voluntad de Dios, el propósito de Dios, que las personas fueran salvos por medio de la fe. ¿Okay? Pareciera, cuando nosotros leemos la Biblia, si no le ponemos atención, pareciera que el judaísmo fue primero y luego el cristianismo. Entonces por eso lo veían como una secta que amenazaba a lo que Dios había establecido primero. Pero después de estudiar mucho con cuidado la Biblia, tú te das cuenta que el cristianismo fue primero antes que el judaísmo. Algunos dirán, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Bueno, el primer creyente que existió en la historia de la humanidad no fue judío, fue cristiano, fue Abraham. Okay. Abraham fue justificado por su fe en el Mesías que había de venir. Okay. Dicho en otras palabras, Abraham creía en el Cristo. Dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, realmente en el siglo I se tenía el entendimiento que el cristianismo era como un hijo del judaísmo, pero la realidad era que el cristianismo, y yo sé que a muchos les va a sonar muy extrema esta declaración, la realidad era que el cristianismo era el padre del judaísmo. ¿Sí? Esa era la realidad, porque fue por la fe que fue Abraham justificado, no por ser judío, ni por circuncidarse, ni por guardar la ley, sino por su fe. Entonces, nosotros los cristianos, por ejemplo, somos muy atacados. El movimiento judaizante nos quiere presionar mucho a volver como a ser judíos. La realidad es que cuando nosotros estamos en Cristo, estamos completos, porque somos salvos por medio de la fe que ejerció el primer cristiano que existió en la historia de la Biblia, y ese fue Abraham. ¿Okay? Entonces, los judíos sí estaban muy preocupados por esta nueva secta. El Imperio Romano no tanto, porque seguido brotaban sectas nuevas en el judaísmo. Y seguramente pensaron, bueno, esta es una secta más como las miles que han brotado, y no va a pasar de eso, en ser una secta que nace y tiene cierta expansión y luego matan a su líder y se desaparece. Eso era lo que ellos entendían. Pero como esta era la voluntad de Dios y este es el único camino a la salvación, y este es el movimiento que Dios estableció para que podamos conocer a Cristo y ser salvos, pues nadie puede destruir el cristianismo. El cristianismo y la iglesia son indestructibles. Se puede terminar todo, hermanos, en este mundo, menos la iglesia. La iglesia, dice la Biblia, que ni el Hades ni el infierno puede prevalecer en contra de la iglesia. Pero los romanos descubrieron con el paso de los años que estaban equivocados, que el cristianismo no era una secta más, sino que el cristianismo era algo muchísimo más poderoso que el judaísmo. Y en poco tiempo se multiplicó y se expandió por todo el imperio de una forma tan impresionante que el imperio pasó de decir, no les pongan atención, son una secta por ahí de las miles que nacen en el judaísmo, a decir, esta religión, si no la paramos, va a inundar todo el imperio romano y va a convertir a todo mundo al cristianismo. Y es entonces cuando el imperio romano decide declarar al cristianismo una religión ilegal. Y ahí es que comienza entonces la persecución. Y la persecución tomó una fuerza mayor en el año 64, cuando Nerón era emperador. Y dicen los historiadores que Nerón quería hacer unas remodelaciones en Roma, pero que los hombres que estaban en el gobierno y la gente que trabajaba con él no lo apoyaron mucho en esas nuevas remodelaciones y construcciones que él quería hacer. Y entonces dice la historia que este hombre provocó un incendio con el propósito de destruir esas áreas donde él quería hacer estas construcciones, y después, tras el incendio, ya tener como el pretexto para hacer estas construcciones. Pero se empezaron a manejar rumores de que él lo había hecho, que empezó la gente como a sospechar de él, y entonces dice la historia que él decidió echarle la culpa a los cristianos. Él dijo que los cristianos habían hecho este gran incendio. Fue en julio del año 64 después de Cristo que sucedió este gran incendio, el incendio de Roma. Y entonces fue que él les echa la culpa a los cristianos, se lava las manos y al mismo tiempo trata de quitarse a sus enemigos, a los cristianos, y comienza entonces una persecución salvaje. Nerón era uno de los hombres, o ha sido uno de los hombres más perversos que ha existido en la historia de la humanidad. Perverso. Si un día tiene tiempo, lea un poco la biografía de este hombre
y este hombre hizo atrocidades en contra de los cristianos. Algunos eran usados como antorchas humanas, bañados en brea, una especie de combustible pegajoso, y encendidos y lanzados a las fieras, a las bestias en el circo romano o a los gladiadores para que fueran despedazados por mera diversión. Sin lugar a dudas, en el siglo I, Nerón fue un hombre mucho más importante que Pablo para el mundo. Si alguien hubiera dicho en el siglo I, ¿quién es más importante, Nerón o Pablo? Todo el mundo hubiera dicho, el hombre más importante del momento es Nerón. Pero como Dios es justo y Dios honra a sus siervos, la historia, después de pasar siglos, ha sacado a luz que el hombre más importante en la historia del cristianismo ha sido Pablo, y que Nerón simplemente fue un hombre perverso que quedó en la historia como un perverso. Dice el hermano César Vidal en un comentario magistral que esa es la razón por la que el día de hoy los hombres llamamos a nuestros perros Nerón y a nuestros hijos Pablo. Porque Dios honró a su siervo, que a lo mejor no era más importante que Nerón ante la luz del mundo, pero era más importante ante los ojos de Dios, y eso es lo que importa. El día de hoy, hermanos, les quiero compartir 4 razones de por qué el mundo odia a los creyentes. ¿Listos? Tome sus notas. Razón número 1. El mundo rechaza a quienes no son parte de él. El mundo rechaza a quienes no son parte de él. Vamos a leer una vez más el 18 acompañado del 19, por favor. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Qué es el mundo? Cuando en la Biblia, hermanos, leemos esta expresión del mundo, de que no somos del mundo, de que Dios nos sacó del mundo, el mundo no se refiere al mundo físico, al planeta Tierra, no se refiere a eso, sino se refiere a un sistema maligno. Este sistema maligno está dirigido por personas no regeneradas que están bajo el control de Satanás. ¿Ok? Esa es la realidad, eso es lo que la palabra del Señor enseña. El diablo odia, por lo tanto, a los verdaderos cristianos. Ponga atención en esa palabra, el mundo odia a los verdaderos cristianos. Porque a los cristianos ahí medios el mundo no los odia, son amigos del mundo. ¿Ok? Por una sencilla razón, el diablo odia a los verdaderos creyentes porque el diablo odia a Dios, y los verdaderos creyentes aman a Dios y quieren vivir para Dios. Dice que el mundo ama lo suyo y nosotros no somos del mundo. Entonces, como tú no eres del mundo, el mundo no te va a amar, porque el mundo a los que ama es a los suyos. Por eso cuando usted como cristiano, hermano, el mundo te quiere mucho y te aplaude y te felicita. Ay, tú no eres como los demás cristianos legalistas, tú sí me caes bien porque tú eres bastante liberal y entendido y que no sé qué, y que no eres tan exagerado como los demás. Ten cuidado, porque esa es una señal que el mundo te está diciendo, tú eres de los míos, tú eres de los míos. Pero los que no somos del mundo, que reprendemos más bien las obras del mundo porque brillamos la luz de Cristo, el mundo nos aborrece. El mundo nos tiene rencor a los creyentes que amamos a Dios. El mundo es como aquella persona que tú sabes que no te quiere. No sé si a usted le ha pasado eso. A veces uno desarrolla un instinto de saber que hay alguien que no te quiere, que te soporta, ¿sí? Pasa contigo un momento de platicar como, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? No, pues también. ¿Y el clima qué tal? No, pues ha hecho mucha calor. ¿Y el trabajo? Más o menos. Y puedes como tener una conversación amena con esa persona, pero tú sabes que en el fondo no te quiere. Te tiene como rencor, te tiene odio, te tiene resentimiento. Así es el mundo. El mundo puede ser a veces un poco ameno, un poco tolerante, y tratarte según bien, pero en el fondo te aborrece. Y la razón por la que te aborrece es porque tú eres amigo de Dios, y los no regenerados dice que son hijos de ira y son enemigos de Dios por naturaleza. Eso es lo que enseña las Escrituras. Entonces siento romperles el corazón
si hay algunos de ustedes, hermano, que profesan cristianismo y que dicen, los hermanos de la iglesia me caen mal y mi mejor amigo es un mundano. Porque esa es una contradicción, porque por naturaleza esa persona incrédula es una persona que ama al mundo y aborrece a Dios. Esa es la naturaleza de esa persona no regenerada. Y se supone que la naturaleza regenerada tuya es a la inversa. Tú amas a Dios y aborreces el mundo. Entonces hay una contradicción que un creyente, su mejor amigo sea un incrédulo, porque las naturalezas son enemigas. La naturaleza del incrédulo es amar al mundo, aborrecer a Dios, y la naturaleza del cristiano es amar a Dios y aborrecer al mundo. Hay una incongruencia en esa amistad. Lo más probable es que más bien te estás alejando de Dios. Hay una marca de que cuando alguien se está alejando de Dios, se aleja de los cristianos, se aleja de la iglesia, se aísla, se vuelve como una especie de fantasma que aparece de vez en cuando en las reuniones o actividades de la iglesia, pero realmente no pertenece ahí, ya más bien su corazón está en las reuniones con sus amigos incrédulos, en las fiestas con sus amigos incrédulos, en comenzar a tolerar muchas cosas que el mundo celebra, y de hecho hasta comienzan a aplaudir estas personas al mundo por las cosas que el mundo hace. Ustedes, dice el Señor, no son del mundo, y da la explicación por qué los creyentes no somos del mundo. Me encanta, dice, porque yo os elegí del mundo. Es decir, antes nosotros y los mundanos éramos mejores amigos, pero un día entre esa inmundicia en la que andábamos, Cristo metió su mano y nos sacó de ese grupo al que pertenecíamos. Nos sacó, y no estoy diciendo esto con menosprecio u odio, diciendo que nosotros somos mejores que los cristianos. No, porque si el Señor nos sacó fue ¿por qué? Por pura gracia y por pura misericordia, porque dice que Él nos eligió del mundo. Entonces aquí está, hermano, la contradicción. ¿Cómo es posible que el Señor meta su mano y nos saque del mundo para que ya no seamos del mundo? Como ya no somos del mundo, entonces el mundo nos aborrece, porque el mundo ama lo suyo, pero nosotros no somos suyos. Y entonces ahora la contradicción es que una vez que el Señor metió su mano y te sacó del mundo, ahora tú te vuelvas al mundo. Esa es la contradicción en una persona creyente. En la Biblia hay un pasaje bien difícil de digerir, hermano, en 2 de Pedro 2:22, lo busca usted en su casa, donde el apóstol Pedro compara a los profesantes, a las personas que profesan cristianismo y luego se vuelven al mundo y se hacen amigos del mundo, los compara con dos animalitos. Dije animalitos para que no suene tan feo, con dos animales, pero la realidad es que los compara con dos animales. Uno es un perro y el otro es una puerca. ¿Sí? Dice que la persona que está en la iglesia intentando lavarse y intentando vivir una vida cristiana y intentando ser un hijo de Dios por sus propias fuerzas, quizás porque a lo mejor ni busca de Dios, y luego se vuelve y se va al mundo, dice que es como un perro que se vuelve a su vómito, y como una puerca que recién lavada se vuelve a revolcar en el lodo. La ilustración es magistral, porque el perro puede ser muy fino. Tú puedes comprar un perro fino de $5,000, de $10,000 si tú quieres, pero aunque sea muy fino y le compres los mejores shampoos y duerma en una cama mejor que la de los seres humanos y hasta vaya a un hotel de perros a descansar cuando tú te vas de vacaciones, no importa qué tan fino sea el perro, hay un problema. En su naturaleza, por muy fino que sea, no dejará de ser perro. Y el problema es que cuando vomite en su naturaleza de perro, su tendencia va a ser ¿qué? A irse a comer su vómito. Ahora, la puerca puede estar muy lavada, se le puede meter en un shower y darle una buena tallada con estropajo y echarle cloro y decir, wow, la vamos a lavar profundamente, le vamos a hacer un deep cleaning a esta puerca. No importa qué limpia esté, el problema es que en su naturaleza sigue siendo una puerca. Y lo que va a hacer en cuanto vea un charco de lodo es que, hermanos, salir corriendo a revolcarse en ese lodo. Entonces escucha, aquí está la aplicación para nosotros los cristianos y me encanta porque cuando nosotros nos convertimos a Cristo entramos en un proceso de purificación, de santificación y nos vamos lavando y nos vamos santificando y vamos dejando la vida pasada, porque hay infinidad de pasajes que nos dice que eso éramos antes, que ya no debemos practicar las cosas del mundo, del pecado.
A los corintios les dijo un montón de cosas, ¿no? Ustedes eso era antes, les dijo, ahora ya no, ahora están en Cristo, han sido lavados, santificados, purificados, glorificados, etc. Entonces aquí está la enseñanza. A nosotros, hermano, no nos hace buenos ante los demás nuestro nivel de limpieza, ¿sí? Nuestra buena moralidad no es lo que nos hace mejores que los demás, porque uno se puede ensuciar en cualquier momento. ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Que nuestra naturaleza fue cambiada. Ahí está el asunto. Porque si el perro dejara de ser perro, no se comería el vómito, aunque fuera un perro no de raza, sino callejero. Y si la puerca dejara de ser puerca, no se iría al lodo. Entonces, a nosotros lo que nos hace especiales es que nuestra naturaleza fue regenerada. Es decir, un cristiano, por muy limpio que esté, un día puede fallar y ensuciarse. Eso puede pasar. Pero, ¿qué es lo que pasa con su nueva naturaleza de esta persona? Que odia esa mancha. Spurgeon lo dijo magistralmente. Una ovejita puede meter su pata en el lodo, pero inmediatamente la sacudirá violentamente y tratará de alejarse de ese lodo. Pero un cerdo no solo puede meter las 4 patas en el lodo, sino que puede nadar en el lodo y hacer el patito y todo en el lodo. Porque simplemente, mire que al profesante que vuelve al mundo es comparado con 2 animales inmundos, hablando de los animales limpios y los animales inmundos, si usted quiere. ¿Ok? Pero el cristiano, el que se limpia, es comparado con un animalito limpio, una oveja. Pero nuestro orgullo no está en la limpieza, ¿verdad que no? Porque podemos fallar. ¿En dónde? En que nuestra naturaleza fue cambiada. Aborrecemos el pecado. Y si tú no lo aborreces, preocúpate, porque eso es una pues muy mala señal, porque dice que yo los elegí del mundo, ustedes ya no pertenecen allí. Entonces los cristianos, hermano, en el siglo I se volvieron enemigos del mundo, y aquí es donde les voy a contar un poco de historia del siglo I y tratando de traer una aplicación a nuestra vida actual. Por ejemplo, en el Imperio Romano los cristianos fueron acusados de traición, los consideraban traidores, y la razón era porque en el imperio por lo general al César se le veía como un dios al cual había que ofrecerle sacrificios. Pero los cristianos decían, no vamos a adorar a ningún hombre ni a ofrecer sacrificios a ningún hombre, sino solo a Cristo, solo a Dios. Entonces comenzaron a acusarlos de que los cristianos eran personas que estaban planeando un derrocamiento del imperio romano. Para esto se agravaron las cosas porque ante esas sospechas los cristianos decidieron evitar las reuniones públicas, se comenzaron a reunir en las noches, en lugares ocultos, comenzó la persecución, comenzaron a descubrir sus lugares donde ellos se reunían, y entonces estas personas fueron acusados entonces de esa como deslealtad. El imperio romano exigía lealtad al imperio por sobre todas las cosas, lealtad al imperio, y fueron acusados los cristianos de deslealtad, no nos son leales. La aplicación es que nosotros, hermano, no le debemos ninguna lealtad al mundo, nosotros los cristianos. Nosotros no tenemos compromiso con el mundo, o no deberíamos de tener. Nuestro compromiso es ¿con quién? Nuestro compromiso es con Dios, con honrar a Dios, con honrar su palabra, con obedecer su palabra. He oído muchas historias que cuando un cristiano se convierte, todos sus amigos, su familia, inclusive hasta sus cónyuges en algunos casos, se vuelven sus enemigos. Inclusive padres que llegan a decir, yo preferiría que mi hijo fuera un drogadicto a que sea cristiano. Pero una vez que nosotros nacemos de nuevo, realmente nuestra lealtad es a Dios, no al mundo. La segunda razón, hermano, fue una razón religiosa. Los romanos le permitían a sus súbditos incorporar nuevos dioses al sistema romano, pero lo que no le permitían era que dijeran que había un Dios exclusivo. O sea, ellos le decían, ok, tú tienes tu Dios, puedes traerlo al sistema del panteón de dioses romanos e incorporarlo, pero tienes que seguir adorando a los demás dioses del imperio. Está bien, adora al tuyo, pero también a los demás. Los cristianos dijeron, no, hay un solo Dios, hay un solo Señor, ese Señor es Cristo, y Él es el único camino a la salvación. Irónicamente, hermanos, ante esta postura, los cristianos fueron acusados, ¿sabe de qué? De ateísmo.
Ateísmo es no creer en una deidad. Entonces, cuando los cristianos no creían en las otras deidades del panteón romano, Roma los acusó de ser ateos. Ellos no creen en Dios. Aplicado eso a nuestros días puede pasar también, ¿verdad, hermano? Porque nosotros, los que, por ejemplo, en mi caso, que mi trasfondo es haber salido de profesar ser católico antes de venir al evangelio, de conocer a Jesucristo. Mucha gente, cuando ya tú te vuelves un adorador del Dios invisible, ¿ok?, del Dios verdadero, del Dios de la Biblia, y dices, no creo más en estas imágenes, entonces la gente te acusa de ¿qué? Dejó de creer en Dios. Abandonó la religión de sus padres, ahora se volvió un apóstata. Entonces, en cierto sentido, esto tiene una aplicación también para nuestras vidas. También comenzaron a abundar las calumnias contra los cristianos. Se les trató de buscar por dónde destruirlos. Y por 3 razones fueron calumniadas, con de hecho comentarios morbosos en contra del cristianismo. Por ejemplo, como al celebrar la cena del Señor le llamaban, al pan y al vino se le llama el cuerpo y la sangre del Señor, comenzaron de una forma maliciosa a decir que los cristianos practicaban canibalismo, porque comían carne, comían sangre de Cristo, bebían sangre de Cristo. Se practicaba también el ósculo santo, que era un beso en la mejilla entre varones, ¿no? Por ejemplo, Judas entregó a Jesucristo con un ósculo de este tipo, aunque en este caso no era un ósculo santo, sino un beso hipócrita, y comenzaron a acusar a los hombres también de perversidad sexual. Y por el hecho de llamarse hermanos entre ellos, porque así es como nos llamamos los cristianos, ¿no? Hermanos, el hermano, la hermana, y casarse con una hermana de la iglesia, dijeron, están cometiendo incesto, y levantaron entonces este tipo de calumnias. Los ricos también, la clase alta, estaba muy preocupada con el cristianismo, porque el cristianismo enseñaba que el dueño del esclavo y el esclavo valían exactamente lo mismo ante Dios. Eso era lo que decían los cristianos. ¿Okay? El cristianismo no vino en el siglo I necesariamente a abolir la esclavitud, sino a regular la esclavitud. Es algo que ya lo hablé en el pasado, porque hay gente que tiene muchos problemas con este asunto y no lo entiende, lo saca de contexto. Pero en el siglo I se cree que de cada 3 personas en el Imperio Romano, 2 eran esclavos. Y entonces, cuando el cristianismo comenzó a enseñar que los esclavos valían igual que los amos comenzaron a temer una insurrección de esclavos y un derrocamiento en el imperio. También fueron acusados de antisociales. Por ejemplo, los eventos de la sociedad estaban llenos de idolatría, llenos de inmoralidad. Los eventos deportivos en los circos por lo general incluía sacrificios al César, incluía también el asesinato de personas en mano de los gladiadores. Y entonces, como los cristianos decían, nosotros de limpia conciencia no podemos participar en esas cosas, y se alejaban de ese tipo de actividades. Entonces el imperio dijo, son antisociales, ellos no le tienen lealtad al imperio. A veces es mejor que nos acusen de antisociales, hermanos, a veces, ¿no? Tengamos mucho cuidado cuando nos reunimos, ¿no? con los incrédulos, o vamos a una fiesta de un amigo o de un conocido que no es creyente. Si nos toca participar alguna vez en ese tipo de cosas, pues sería para brillar la luz del Señor, para dar testimonio de que somos diferentes, y no para comenzarnos a envolver en ese tipo de inmoralidades o cosas así, porque si hay algo que un incrédulo disfruta es hacer caer a un cristiano. El otro día estaba mirando una entrevista y estaban entrevistando a un hombre que por muchos años fue alcohólico, y entonces a raíz de eso pues estaba haciendo mucho daño a sí mismo y dejó el alcohol, y los entrevistadores lo invitaron a brindar y él brindó con agua, y estaban muy tristes. Le dijeron, estamos muy tristes de que no tomes, o sea, qué lástima que no tomes, motivándolo a tomar, cuando saben que eso es un lazo para él, que es un problema, porque él tuvo problemas de alcoholismo en el pasado. Entonces, hay muchos cristianos que de repente dicen, no hay un versículo bíblico en la Biblia explícito que diga no tomar una copa de vino. Tenga mucho cuidado, porque si usted antes en el mundo era igual que un carácter en México, un carácter mexicano que le dicen la chupitos, pues ¿cómo se va usted a poner, hermano, a tomar alcohol? O sea sabio, sea prudente, aléjese de ese tipo de cosas, de ese tipo de ambientes. Es mejor que diga, no, es una persona antisocial. No, es mejor ser prudentes, tener cuidado en cómo nosotros
nos relacionamos con los demás. También por el factor económico, hermanos, los cristianos eran vistos como enemigos del imperio, porque como en el imperio había mucha idolatría, muchas religiones que practicaban la venta de reliquias, la brujería, la lectura de libros de magia. Entonces los cristianos dijeron no a todo eso. Los cristianos dejaron de dar apoyo financiero a los templos paganos, dejaron de comprar reliquias. Por ejemplo, en su casa lea Hechos 19, 23 al 41, donde Demetrio, un hombre que se dedicaba a hacer templecillos de Diana, acusó a los cristianos de echar a perder su negocio. Dijo, no, los cristianos ya no nos compran, o sea, están echando a perder todo nuestro negocio, están enseñando a todo mundo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y los persiguieron y los afrentaron y los trataron mal a los cristianos. En otra oportunidad, ahí mismo en Hechos 16, 19, Pablo liberó a una medium, una mujer que dice la Biblia que tenía un espíritu de adivinación y que los comenzó a seguir y a decir, estos son siervos del Dios Altísimo. Al escucharlo dice que Pablo se cansó, después de varios días que esta muchacha los andaba siguiendo, reprendió al demonio, se lo echó fuera y la muchacha se volvió una muchacha normal. Pero los amos se enojaron, porque esta muchacha tenía dos amos. Primero era esclava del diablo y número dos, para colmo, era esclava de unas personas que la explotaban para que ella le adivinara el futuro a otros y ellos obtuvieran una ganancia de esta mujer. En otra oportunidad, en Hechos 19, 19, dice que tras una conversión masiva de gente, los que habían practicado la magia y habían leído libros de magia, decidieron traer un montón de libros, hicieron una pila de libros y quemaron esos libros. Y me parece que dice que había como 50,000 monedas de plata lo que costaba el valor de todos esos libros de magia. Entonces, los cristianos somos diferentes, ¿sí ve? Los cristianos hacemos la diferencia. Con nosotros, hermano, esos brujos que se dedican a hacer amarres de amor se mueren de hambre. Nosotros no necesitamos eso. Con nosotros, hermano, esas personas que se dedican a vender reliquias o cositas, que traje esto y que tiene poder curativo, se mueren de hambre también, o por lo menos así debería de ser, ¿no? Porque ahora las iglesias evangélicas también ya venden reliquias, que una bandera de Israel, que traje un frasquito de arena del Jordán, que te traje una tierra del muro de los lamentos, una basurita que la arranqué cuando oré y te la traje. O sea, también ahora se ha metido todo eso también, hermanos, dentro de la iglesia. Debería de ser que nosotros hacemos la diferencia en el mundo en todos estos aspectos de maldad. Digo debería de ser, ¿no? Porque hay cristianos que a lo mejor hoy se levantaron y dijeron, voy a ver mi horóscopo, a ver si es la voluntad de Dios que vaya a la iglesia, ¿no? Pero realmente, hermanos, este punto 1 es el más largo, ya lo terminamos. El mundo nos aborrece por una simple y sencilla razón. No somos del mundo y el mundo ama a los suyos. Si los incrédulos te aplauden, wow, están encantados con tu cristianismo. Si a los incrédulos les encanta tu cristianismo, tu luz es muy difusa. No estás brillando la luz de Cristo como deberías. Porque cuando nosotros brillamos la luz de Cristo como debe ser, sin ser legalistas, hermano, sino entendidos en cuál es la voluntad de Dios, siempre le vamos a caer mal a los incrédulos. Porque ellos son del mundo, el mundo ama a los suyos, pero nosotros no somos del mundo, porque precisamente ahí metió su mano el Señor para sacarnos del mundo. 2. El mundo odia a los creyentes porque odia a Jesucristo. Verso 20. El mundo odia a los creyentes porque odia a Jesucristo. Verso 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Dice el Señor, sabed que si os aborrecen a ustedes es por una razón. A mí me han aborrecido primero. Me han aborrecido a mí. Las personas aborrecen a Jesucristo. Aborrecen a Jesucristo. Note que las malas palabras, por ejemplo, se ha hecho un estudio acerca de las malas palabras, de decir maldiciones y todo eso, y se ha descubierto que casi en todo el mundo las malas palabras siempre meten el nombre de Cristo o el nombre de Dios. O sea, no hay maldiciones como en el nombre de Buda, o maldiciones que mencione el nombre de Mahoma, o el nombre de Alá, o cosas así. No. Todas las maldiciones, las malas palabras, mencionan a Cristo, o mencionan a Dios, o mencionan al infierno y el nombre de Dios y el nombre de Cristo. O sea, el mundo aborrece por naturaleza a Cristo. Y si lo quiere comprobar, dígale usted a un amigo incrédulo, que es su mejor amigo, por cierto, si usted anda mal, dígale, si es un borracho, un adúltero, lo que sea, dígale, ¿tú sabes que eso no le agrada a Dios? Dígaselo, para que usted vea
que el mundo odia a Cristo. Y escuche la reacción de esa persona. A mí me persiguieron, a vosotros también los perseguirán, dice ahí. Si persiguieron al perfecto, ¿qué no harán de nosotros que fallamos, hermano, que tenemos fallas? A Cristo lo acusaron de todo. Lo acusaron, lo han acusado y lo seguirán acusando hasta que esto llegue a su fin. De endemoniado, de borracho, de glotón. Netflix no para con sus series promoviendo el homosexualismo de Cristo, diciendo que Cristo era homosexual. El Código Da Vinci dice que era marido de María Magdalena, que tuvo hijos. Vea la contradicción, ¿no? O sea, unos dicen que era homosexual, que era amante del apóstol Juan, y otros dicen que no, que sí era hombre, pero que era marido de María Magdalena. Ahí mismo una anula la otra, ¿no? Una acusación anula la otra. Y de ser un bastardo en el Talmud judío, de hacer magia, de ser un blasfemo. Y en esta parte de este punto 2, en Lucas 23:31, lo ve en su casa, está la explicación. Y Cristo, antes de ser crucificado, dice lo siguiente: si del árbol verde han hecho esto, ¿qué esperan que hagan del árbol seco? Y el árbol verde es ahí, que Él es perfecto, y han hecho todo esto, ¿qué no podrán hacer de nosotros, el árbol seco, que no somos perfectos? El mundo nos aborrece porque el mundo aborrece a Jesucristo. Nosotros amamos a Jesucristo. 3. El mundo odia a los creyentes porque no conoce a Dios. El mundo odia a los creyentes porque no conoce a Dios. Verso 21 al 25. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Debemos de tener muy claro, hermanos, que nosotros sufrimos por la causa de Cristo. Y ese es el sufrimiento mandado en la Biblia. Dice claramente: padezcan por buenos cristianos, no por malhechores, por entremeterse en lo ajeno, etc. Padezcan como buenos cristianos. En Filipenses dice que a nosotros nos fue dado creer en Cristo y sufrir por Cristo. Creer y sufrir son dos cosas que van prácticamente una de la otra. ¿Por qué? Porque al creer en Cristo eres aborrecido por el mundo. Fácil. Yo he venido, dice esa parte, y les he hablado del pecado, y ahora no tienen excusa por su pecado. La gente del mundo, hermanos, es enemiga de la verdad. Y vivimos en un mundo relativo. El relativismo enseña lo siguiente: lo que para ti es verdad, para mí no es verdad. Eso es lo que enseña el relativismo. Pero Cristo es una verdad absoluta. Entonces, hay gente que tiene muchos problemas con que uno diga la verdad, porque la gente odia la verdad. La gente odia la verdad. Cuando tú dices una verdad, hay gente que empieza: ay, seamos más amorosos. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, la verdad siempre debe ir acompañada de amor. Pero no digas seamos más amorosos diciendo callemos la verdad para ser más amorosos. Porque no hay nada más amoroso, al menos así yo lo veo, que la verdad. La verdad es la mayor muestra de amor que nosotros, hermanos, le podemos dar a una persona. Entonces, puede ser muy amoroso, pero ¿qué le vas a decir a una persona que te pida un consejo, que diga: vivo en unión libre, ¿tú qué opinas? Le vas a decir la verdad. Mi hermano, la Biblia dice que eso es fornicación y Dios lo aborrece. ¿Qué le vas a decir a una persona que se quiera divorciar bajo circunstancias no bíblicas? Hermano, lo siento, la Biblia dice: yo, Jehová, aborrezco el divorcio. ¿Qué le vas a decir? Dios no lo quiera, si un día uno de nuestros hijos te dice que está bien enamorarse de una persona del mismo sexo. Hijo, hija, lo siento mucho, pero la Biblia dice: varón y hembra los creo. ¿Y vas a sonar amoroso? Quizás no. Pero realmente decirle la verdad a una persona es la mayor muestra de amor que uno puede hacer. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Ahí está la razón, dice: me aborrece a mí, aborrece a mi Padre, no conocen a Dios. 4, hermanos, y con esto terminamos. El mundo odia a los creyentes por su testimonio cristiano. Últimos 2 versos, 26 al 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hermanos, el mundo está navegando en un océano de mentiras.
Ahí está navegando el mundo, en un océano de mentiras. El mundo necesita cristianos que estén anclados en la verdad. Esa verdad es Jesucristo. Y nosotros somos llamados, hermanos, a estar anclados en Cristo y ser el testimonio entonces al mundo de que Cristo ha venido. Nosotros somos un testimonio para el mundo de que Cristo vino, de que Cristo murió en la cruz del Calvario, de que Cristo puede cambiar la vida de los pecadores más infames. Pablo era un pecador bastante infame. Sí, usted sabe todo lo que él dijo, ¿no? De que ahí estaba cuando mataron a Esteban y consentía en la muerte de Esteban y apoyaba el arrastrar a los hermanos y a las hermanas y llevarlos a las cárceles y muchas cosas que él reconoció en sus epístolas. Y nosotros somos ese testimonio viviente de que Dios puede transformar, hermanos, las vidas. Entonces, pero el problema es que nuestro testimonio puede ser aborrecido, hermanos, por la gente del mundo. Debemos abandonar el pecado, dejar todo por Cristo y con convicción llamar al mundo al arrepentimiento. Pero ¿cómo podemos llamar al mundo al arrepentimiento si nosotros no estamos viviendo en arrepentimiento? Vivimos como si nunca hubiéramos sido salvados. ¿Con qué autoridad moral podemos decirle al mundo, nosotros estamos en la verdad y ustedes navegan en un mundo de mentiras, cuando tú realmente no estás en la verdad? Si queremos confrontar al mundo con un testimonio, hermanos, brillante, que realmente sea nítido y limpio, no podemos ser parte del mundo. En el momento en que tú seas parte del mundo, tu testimonio es débil, tu testimonio no tiene realmente el poder para impactar a las personas. Y esa es la razón, hermano, por la que los cristianos que no viven un cristianismo radical, esta es una ley, escuche, los cristianos que por lo general no viven un cristianismo radical, no quieren a otros cristianos, no los quieren. Dicen, yo me llevo mejor con aquel de allá, aquel amigo, mi compadre, no, y con él sí me llevo, ¿cómo me entiendo? Cuando nos juntamos y nos echamos unas frías, wow, la pasamos re bien. Pero con los cristianos, no, porque los cristianos son muy judgmental, dicen, ¿no? Ellos todo te lo están escudriñando a ver en qué te equivocas o a ver en qué no eres bíblico. Pero esa es una señal de que estás mal espiritualmente. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.